Un millonario llamado Rafael Almeida vivía en una mansión que parecía más un palacio que un hogar. Las habitaciones enormes y los pasillos interminables reflejaban el vacío que sentía en su alma, a pesar de toda la riqueza que había acumulado durante 52 años de vida dedicados exclusivamente a los negocios. Sus días transcurrían entre reuniones importantes, llamadas telefónicas que decidían el destino de empresas enteras y números que aumentaban constantemente en sus cuentas bancarias. Pero por las noches, cuando el silencio invadía su inmensa casa, Rafael se enfrentaba con una realidad dolorosa. Estaba completamente solo y había perdido la capacidad de confiar en las personas que lo rodeaban. Durante años, había visto cómo empleados, socios y hasta familiares se acercaban a él movidos únicamente por el interés económico. Cada sonrisa que recibía le parecía falsa. Cada palabra de cariño sonaba calculada y cada gesto de bondad escondía una intención oculta. Esta desconfianza constante había convertido su corazón en una fortaleza impenetrable, donde guardaba no solo su dinero, sino también sus emociones más profundas. Rafael había llegado al punto de creer que todas las personas eran iguales, que la honestidad era solo una palabra bonita que existía en los diccionarios, pero no en la realidad de las relaciones humanas. En medio de esta soledad elegante y dorada, apareció Laura Martínez, una mujer de 40 años que llevaba sobre sus hombros el peso de una vida llena de desafíos. Su rostro mostraba las huellas del tiempo y las preocupaciones, pero sus ojos conservaban una luz especial que hablaba de una bondad inquebrantable. Laura había perdido a su esposo 3 años atrás en un accidente laboral, y desde entonces se las arreglaba sola para mantener a sus 2 hijos. Miguel, de 16 años, un joven inteligente que soñaba con estudiar medicina, pero que había tenido que dejar los estudios para trabajar en una panadería y ayudar con los gastos del hogar. Y Sofía, de 12 años, una niña dulce y sensible que necesitaba medicamentos especiales para controlar su diabetes, medicamentos que costaban una fortuna y que Laura a veces no podía comprar. El trabajo como empleada doméstica en la mansión de Rafael había llegado a Laura como un regalo del cielo, después de meses de buscar empleo sin éxito. El salario era generoso comparado con otros trabajos similares, pero aún así no era suficiente para cubrir todas las necesidades de su familia. Cada mes era una lucha constante para pagar el alquiler de su pequeño apartamento, comprar comida nutritiva para sus hijos y, sobre todo, conseguir el dinero para los medicamentos de Sofía. Muchas noches, Laura se quedaba despierta calculando gastos, moviendo números de un lado a otro, tratando de encontrar una fórmula mágica que hiciera que el dinero alcanzara para todo lo que sus hijos necesitaban. A pesar de todas estas dificultades, Laura había sido criada con valores sólidos por sus padres, don Carlos y doña María, 2 personas humildes que habían trabajado toda su vida en el campo y que le habían enseñado que la honestidad era el tesoro más valioso que una persona podía poseer. Su padre solía decirle cuando era niña que el dinero se acaba, que las cosas materiales se rompen o se pierden, pero que la reputación de una persona honesta es para toda la vida. Su madre, por su parte, le había inculcado la importancia de la dignidad, de mantener la cabeza en alto sin importar las circunstancias, y de nunca tomar lo que no le pertenecía, porque eso mancharía su alma para siempre. Rafael había observado a Laura durante las 3 semanas que llevaba trabajando en su casa y había notado algo diferente en ella. No era como las anteriores empleadas que había tenido, quienes siempre buscaban la manera de llevarse algo extra, desde pequeños objetos decorativos hasta dinero que dejaba estratégicamente en lugares visibles para probar su honestidad. Laura trabajaba con una dedicación y un cuidado que lo sorprendían.
Limpiaba cada rincón como si fuera su propia casa, trataba con respeto cada objeto valioso y nunca había mostrado la menor curiosidad por las cajas fuertes, las joyas o el dinero que a veces quedaba sobre su escritorio después de las reuniones de negocios. Sin embargo, la desconfianza que Rafael había cultivado durante tantos años no le permitía creer completamente en lo que veía. Una parte de él pensaba que Laura Mann era simplemente más inteligente que las otras, que estaba esperando el momento perfecto para actuar, o que había descubierto las cámaras de seguridad que tenía instaladas en toda la casa. Esta duda constante lo molestaba profundamente, porque por primera vez en muchos años había empezado a sentir algo parecido al respeto hacia una de las personas que trabajaban para él, pero su mente no dejaba de susurrarle que todo podía ser una actuación muy bien ejecutada. Fue entonces cuando Rafael decidió idear una prueba definitiva, un test que revelaría la verdadera naturaleza de Laura, sin lugar a dudas. Durante días estuvo planeando cada detalle, cada elemento que haría de esta prueba algo irresistible para cualquier persona con intenciones deshonestas. Sabía que si Laura le fallaba esta prueba, si demostraba ser como todas las demás personas que habían pasado por su vida, finalmente podría cerrar su corazón para siempre y dejar de hacerse ilusiones sobre la posibilidad de encontrar bondad genuina en el mundo. Una mañana de martes, Rafael implementó su plan con la precisión de alguien que había manejado negocios millonarios durante décadas. Antes de salir de la mansión para una reunión que duraría todo el día, se dirigió a su estudio privado, un lugar que normalmente mantenía bajo llave y al que ningún empleado tenía acceso. Allí, en el centro de la habitación, tenía un cofre antiguo de madera tallada que había heredado de su abuelo. Un cofre que normalmente guardaba documentos importantes y que siempre permanecía cerrado con una cerradura de seguridad. Esa mañana, Rafael abrió el cofre completamente y colocó en su interior una cantidad considerable de dinero en efectivo, billetes de alta denominación que sumaban varios miles de euros, una cantidad que para Laura Mann representaría la solución a todos sus problemas económicos durante varios meses. El dinero estaba dispuesto de manera visible, como si hubiera sido colocado allí de forma descuidada, y Rafael Lind se aseguró de que la puerta del estudio quedara entreabierta, lo suficiente para que Laura Pito pudiera ver el interior cuando pasara por el pasillo durante sus labores de limpieza. Antes de marcharse, desactivó las cámaras de seguridad de esa zona específica, queriendo que Laura sintiera que tenía total privacidad para tomar la decisión que revelaría su verdadero carácter. También le dijo a Carmen, la cocinera que llevaba años trabajando en la casa, que tenía una reunión muy importante y que no regresaría hasta muy tarde, asegurándose de que Laura supiera que estaría completamente sola en la mansión durante varias horas. Mientras Rafaela se alejaba de su casa conduciendo su lujoso automóvil, su mente estaba dividida entre dos emociones completamente opuestas. Por un lado, sentía la excitación de alguien que está a punto de resolver un misterio que lo había mantenido intrigado durante semanas. Por otro lado, experimentaba una extraña sensación de tristeza anticipada, como si ya supiera cuál sería el resultado de su prueba y lamentara de antemano la pérdida de la pequeña esperanza que había comenzado a crecer en su corazón. Durante todo el día, mientras participaba en reuniones importantes y tomaba decisiones que involucrarían millones de euros, una parte de su mente permanecía en su casa, imaginando lo que estaría haciendo Laura en esos momentos cruciales. Laura, por su parte, había comenzado su día como siempre, despertando antes del amanecer para preparar el desayuno de sus hijos y asegurarse de que Miguel tuviera todo listo para ir a trabajar
y Sofía para ir a la escuela. Antes de salir de su pequeño apartamento, había contado el poco dinero que tenía guardado en una lata de café y había sentido esa familiar presión en el pecho al darse cuenta de que no sería suficiente para comprar los medicamentos de Sofía, que necesitaría la próxima semana. La niña había tenido varios episodios difíciles durante el mes pasado y el médico había insistido en que era fundamental no interrumpir el tratamiento bajo ninguna circunstancia. Al llegar a la mansión de Rafael, Laura comenzó sus labores diarias con la misma dedicación de siempre, pero había algo diferente en el ambiente que no podía identificar. La casa parecía más silenciosa que de costumbre. Y cuando Carmen que le confirmó que es Rafael que le estaría ausente todo el día, sintió una mezcla de tranquilidad y responsabilidad extra. Sabía que esos días en que trabajaba sola requerían de ella una concentración especial, porque no podía permitirse cometer ningún error que pudiera costar su empleo. Ese trabajo que se había convertido en la única esperanza de estabilidad para su familia. Fue durante la mañana, mientras limpiaba el pasillo principal de la planta alta, cuando Laura notó que la puerta del estudio privado de Rafael estaba entreabierta. Esto le resultó extraño, porque en todas las semanas que llevaba trabajando allí, esa puerta siempre había permanecido cerrada con llave, y Rafael le había explicado claramente que esa habitación estaba fuera de los límites de su trabajo de limpieza. Su primer impulso fue simplemente cerrar la puerta y continuar con sus tareas, pero algo en su interior, tal vez la responsabilidad que sentía hacia la seguridad de la casa, le hizo detenerse un momento para asegurarse de que todo estuviera en orden. Cuando Laura se asomó discretamente para verificar que no hubiera ningún problema, sus ojos se posaron inmediatamente en el cofre abierto que estaba en el centro de la habitación. La cantidad de dinero que vio allí la dejó sin respiración por un momento, no por codicia, sino por la impresión de ver tanta riqueza concentrada en un solo lugar. Su mente inmediatamente comenzó a hacer cálculos involuntarios. Con esa cantidad de dinero, podría pagar varios meses de alquiler por adelantado, comprar todos los medicamentos que Sofía Pedarin necesitaría durante el resto del año, e incluso ayudar a Miguel a regresar a sus estudios y cumplir su sueño de convertirse en médico. Por un momento que le pareció eterno, Laura P. se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, sintiendo como si el tiempo se hubiera detenido completamente. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos, y sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía los productos de limpieza. En esos segundos cruciales, toda su vida pasó por su mente como una película. Recordó las noches en que había tenido que elegir entre comprar medicinas para Sofía o comida nutritiva para sus hijos, los momentos en que Miguel había llegado a casa del trabajo con los ojos cansados, pero sin quejarse nunca. Las veces que había tenido que pedirle al farmacéutico que le diera los medicamentos a crédito, prometiendo pagar la siguiente semana. También recordó con una claridad dolorosa la última conversación que había tenido con el médico de Sofía, quien le había explicado con mucha paciencia, pero también con preocupación evidente, que la salud de su hija dependía completamente de la continuidad del tratamiento y que cualquier interrupción podría tener consecuencias graves e irreversibles. Estas palabras habían quedado grabadas en su mente como una marca de fuego, y cada noche se despertaba pensando en la responsabilidad terrible de tener la vida de su hija en sus manos, dependiendo de su capacidad para conseguir el dinero necesario para los medicamentos. Pero en medio de todos estos pensamientos desesperados y estas necesidades urgentes, Laura también escuchó la voz de su padre, don Carlos, como si estuviera parado justo detrás de ella. Recordó una tarde de su infancia, cuando habían ido juntos al mercado del pueblo,
y él había encontrado una billetera tirada en el suelo con una cantidad considerable de dinero. Ella, que entonces tenía apenas 8 años, le había sugerido inocentemente que se quedaran con el dinero, pero su padre se había arrodillado a su altura y le había explicado con palabras sencillas pero profundas que el dinero, que no nos pertenece, nunca nos traerá verdadera felicidad, porque estará manchado con la tristeza de quien lo perdió y con la culpa de quien lo tomó sin derecho. En ese momento crucial, parada frente al cofre abierto de Rafael, Laura sintió como si estuviera en una encrucijada que definiría no solo su futuro, sino también el tipo de persona que realmente era en lo más profundo de su ser. Sabía que nadie la estaba viendo, que no había cámaras de seguridad funcionando en esa área y que Rafael no regresaría hasta muy tarde. También sabía que podría tomar parte del dinero, o incluso todo, y probablemente nunca sería descubierta. Podría inventar cualquier historia, decir que había encontrado el cofre así cuando llegó a trabajar, o simplemente marcharse de la ciudad con sus hijos y comenzar una nueva vida en otro lugar. Pero mientras todos estos pensamientos de supervivencia y desesperación luchaban en su mente, Laura también sentía la presencia espiritual de sus padres, como si don Carlos y la doña María estuvieran allí con ella, recordándole los valores que le habían enseñado desde pequeña. Podía escuchar la voz suave de su madre, diciéndole que la dignidad de una persona no tiene precio, que es mejor pasar necesidades manteniendo la cabeza en alto, que vivir en la abundancia cargando el peso de la deshonestidad en el corazón. Recordó también las palabras que su padre solía repetir: «Hija mía, el dinero mal habido se va como llegó, pero la reputación de una persona honesta es una herencia que puedes dejar a tus hijos y que nadie podrá quitarles jamás». Con las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que se diera cuenta, Laura tomó la decisión que cambiaría no solo su destino, sino también el de Rafael y toda su familia. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego entró al estudio con sus productos de limpieza. Con movimientos cuidadosos y respeto absoluto, comenzó a limpiar el área alrededor del cofre, asegurándose de no tocar el dinero, pero dejando todo impecablemente limpio. Después, cerró suavemente el cofre, verificó que la cerradura funcionara correctamente y salió del estudio cerrando la puerta tras de sí. El resto del día transcurrió para Laura como si estuviera en una especie de trance. Completó todas sus tareas con la misma dedicación de siempre, pero su mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Por momentos se preguntaba si había tomado la decisión correcta, especialmente cuando recordaba la carita pálida de Sofía esa mañana, cuando la niña le había preguntado si pronto se sentiría mejor. Pero cada vez que la duda amenazaba con invadirla, recordaba la sensación de paz que había sentido al cerrar el cofre sin tomar nada. Una paz profunda que le confirmaba que había actuado de acuerdo con sus valores más profundos. Teti Rafael, mientras tanto, había pasado uno de los días más largos de su vida. A pesar de que las reuniones habían sido exitosas y había cerrado varios negocios importantes, su mente no había podido concentrarse completamente en el trabajo. Durante todo el día había sentido una ansiedad extraña, como si estuviera esperando una noticia que podría cambiar su perspectiva sobre la vida. Había revisado su teléfono móvil cientos de veces, esperando tal vez una llamada de seguridad, reportando un robo o alguna señal de que Laura había tomado el dinero y había huido. Cuando finalmente regresó a su mansión esa noche, Rafael se dirigió inmediatamente a su estudio privado, con el corazón latiendo aceleradamente y las manos ligeramente temblorosas mientras introducía la llave en la cerradura. Al abrir la puerta, lo primero que notó fue el aroma a productos de limpieza, una fragancia fresca que indicaba que Laura
había estado allí. Su respiración se detuvo por completo cuando vio que el cofre estaba cerrado, exactamente en la misma posición donde lo había dejado esa mañana, pero notablemente más limpio y brillante que antes, con movimientos lentos, como si estuviera desenvolviendo un regalo muy esperado. Rafael abrió el cofre y encontró todo el dinero exactamente donde lo había colocado. No faltaba ni un solo billete, y además, el interior del cofre estaba impecablemente limpio, sin una sola partícula de polvo. Lou Bristol no solo había resistido la tentación de tomar el dinero, sino que además había tratado el cofre y su contenido con el mismo respeto y cuidado que mostraba hacia todas las posesiones de Paul Raphael. En ese momento, algo profundo se rompió dentro del corazón del millonario, como si una pared que había estado construyendo durante décadas finalmente se desplomara. Rafael se sentó en su silla de cuero detrás del escritorio y por primera vez en muchos años permitió que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba alivio, gratitud, vergüenza por haber dudado, y una alegría profunda al descubrir que aún existían personas genuinamente buenas en el mundo. Se dio cuenta de que durante todos estos años había estado buscando la honestidad en los lugares equivocados, esperando encontrarla en personas que tenían tanto como él, cuando en realidad había estado presente todo el tiempo en alguien que tenía muy poco, pero que había elegido mantener su integridad por encima de sus necesidades. Esa noche, Rafael no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, reflexionando sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sobre la persona en la que se había convertido. Por primera vez en décadas, se enfrentó honestamente con su soledad y se dio cuenta de que había sido él mismo quien había construido las barreras que lo separaban de las demás personas. Su desconfianza constante, sus pruebas, su necesidad de cuestionar las motivaciones de todos los que se acercaban a él, habían creado un aislamiento que ahora veía como completamente innecesario y doloroso. Al día siguiente, Rafael llamó a Laura a su oficina privada. Ella acudió inmediatamente, pensando tal vez que había cometido algún error en su trabajo o que había algo que necesitaba corregir. Al verla entrar con esa mezcla de respeto y preocupación en su rostro, Rafael sintió una nueva ola de emoción. Laura llevaba puesto su uniforme de trabajo perfectamente limpio y planchado, a pesar de que era evidente que era una prenda que había visto muchos días de uso. Sus zapatos estaban lustrados, su cabello recogido de manera impecable, y en sus ojos brillaba esa luz de bondad que Rafael había notado desde el primer día, pero que no había sabido valorar completamente hasta ahora. Laura Sin, comenzó Rafael, con una voz que temblaba ligeramente por la emoción. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Laura sintió que su corazón se aceleraba, temiendo lo peor, pero mantuvo su compostura y esperó con paciencia a que él continuara. Rafael se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín, mientras buscaba las palabras correctas para expresar lo que sentía. Ayer dejé mi cofre abierto con una cantidad considerable de dinero, y sé que tú lo viste cuando viniste a limpiar mi estudio. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su primera reacción fue de pánico, pensando que Rafael la estaba acusando de robo, y rápidamente comenzó a explicarse. Señor Rafael, yo jamás tomaría nada que no me pertenece. Sé que vi el cofre abierto, pero yo solo limpié alrededor y lo cerré para que estuviera seguro. Le juro por la vida de mis hijos que no tomé nada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras hablaba, porque sabía que sin este trabajo su familia no tendría forma de sobrevivir. Rafael se dio la vuelta inmediatamente al escuchar la angustia en la voz de Laura, y lo que vio lo conmovió profundamente. Esta mujer extraordinaria,
que había demostrado una integridad inquebrantable cuando nadie la estaba viendo, ahora estaba aterrorizada, pensando que la estaba acusando de deshonestidad. En ese momento, Rafael comprendió completamente el daño que había causado con su desconfianza y sus pruebas, y se sintió profundamente avergonzado de haber puesto a Laura en esa situación. «Laura, por favor, no llores», dijo pues Rafael, acercándose a ella con una gentileza que nunca había mostrado hacia ningún empleado. «No te estoy acusando de nada, todo lo contrario. Lo que hiciste ayer me ha demostrado algo que yo había dejado de creer que existía en el mundo. Tu honestidad, tu integridad, la forma en que trataste mi propiedad con respeto incluso cuando pensabas que nadie te estaba viendo, me ha enseñado una lección que nunca olvidaré». Rafael hizo una pausa tratando de controlar su propia emoción antes de continuar. «Debo confesarte algo que me avergüenza profundamente», continuó Rafael. «Ese dinero en el cofre era una prueba. Yo quería saber qué tipo de persona eres realmente, porque durante años he perdido la fe en la bondad de las personas. He sido engañado, traicionado y utilizado tantas veces que había comenzado a creer que todos los seres humanos actuamos solo por interés. Pero tú, Laura, me has demostrado que estaba equivocado, que aún existen personas como tú, personas que eligen hacer lo correcto incluso cuando nadie las está viendo e incluso cuando tienen todas las razones del mundo para actuar de manera diferente». Laura escuchaba estas palabras con una mezcla de alivio, sorpresa y una profunda tristeza por lo que Rafael había tenido que vivir para llegar a desconfiar tanto de las personas. Podía ver en sus ojos el dolor de años de soledad y decepción, y su corazón naturalmente compasivo se sintió movido hacia este hombre que había tenido todo en términos materiales, pero que había estado vacío en términos emocionales y espirituales. «Señor Rafael», respondió la mozátil Laura con una voz suave pero firme, «yo entiendo que usted haya perdido la confianza en las personas. La vida puede ser muy dura y hay gente que hace cosas terribles. Pero yo fui criada por mis padres con la creencia de que nuestra verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo actuamos cuando nadie nos está viendo. Mi papá siempre decía que el carácter de una persona se muestra en los momentos cuando tiene la oportunidad de hacer algo malo y elige no hacerlo. Yo vi ese dinero y sí pensé en lo que podría significar para mi familia, especialmente para mi hija, Isus, Sofía, que está enferma, pero también sabía que si lo tomaba, ya no sería la misma persona que mis padres criaron, y mis hijos no podrían estar orgullosos de su madre». Las palabras de Laura tocaron algo muy profundo en el alma de Rafael. Por primera vez en muchos años, estaba en presencia de una persona que hablaba desde el corazón, sin segundas intenciones, sin cálculos, solo con una honestidad pura que él había olvidado que existía. En ese momento, Rafael tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Laura», dijo. «Rafael, con una determinación que no había sentido en años, quiero hacer algo por ti y tu familia, no como un pago por tu honestidad, porque eso no tiene precio, sino como una forma de agradecerte por haberme devuelto la fe en la humanidad. Dime, ¿qué es lo que más necesitas en este momento?» Blas Laurantis dudó en responder porque no quería que Rafael Cuese pensara que había actuado con honestidad, esperando alguna recompensa, pero al ver la sinceridad en sus ojos, decidió ser igualmente honesta con él. «Mi hija, Sofía, tiene diabetes y necesita medicamentos muy caros que a veces no puedo comprar», confesó Laura, con la voz quebrada por la emoción. «El médico dice que es muy importante que no interrumpa el tratamiento, pero hay semanas que tengo que elegir entre comprar las medicinas o pagar el alquiler. Y mi hijo, Miguel, tuvo que dejar sus estudios para trabajar y ayudarme,
pero él sueña con ser médico algún día. Al hablar de sus hijos, el rostro de Laurani se iluminó con un amor tan puro que Rafael sintió como si estuviera viendo por primera vez lo que realmente significaba el amor incondicional. Rafael sintió que su corazón se expandía con una calidez que no había experimentado en décadas. Aquí estaba una mujer que había sacrificado todo por sus hijos, que trabajaba incansablemente para darles lo mejor que podía, y que aún en medio de sus propias dificultades había elegido la honestidad por encima de la supervivencia. En ese momento, Rafaelo supo exactamente qué tenía que hacer. «Laura», dijo Ginette en Rafael, con una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «A partir de hoy, todos los gastos médicos de Sofía serán cubiertos por mí. Contactaré directamente con su médico y la farmacia para establecer una cuenta permanente. Nunca más tendrás que preocuparte por elegir entre las medicinas de tu hija y otras necesidades básicas». Laura no podía creer lo que estaba escuchando y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alegría y gratitud. Pero Rafael no había terminado. Y en cuanto a Miguel, continuó, «Quiero ofrecerle una beca completa para que pueda regresar a sus estudios y cumplir su sueño de convertirse en médico. Tengo contactos en las mejores universidades y me aseguré de que tenga todas las oportunidades que merece». Laura se llevó las manos al rostro, abrumada por la generosidad de Rafael. Pero él aún tenía más que decir. «También quiero ofrecerte un nuevo puesto», dijo Rafael. «No como empleada doméstica, sino como administradora de mis actividades caritativas. He decidido crear una fundación para ayudar a familias como la tuya, familias que están pasando por dificultades, pero que mantienen su dignidad y sus valores. Quiero que tú seas quien me ayude a identificar a esas familias y a dirigir los programas de ayuda. Tu salario será 5 veces lo que ganas ahora, y tendrás todos los beneficios médicos y educativos para ti y tus hijos». Laura no podía hablar por la emoción. Todo lo que había soñado para sus hijos, todas las preocupaciones que la habían mantenido despierta durante tantas noches, de repente tenían solución. Pero más que la ayuda material, lo que más la conmovía era ver la transformación en Rafael. El hombre frío y distante que había conocido 3 semanas atrás se había convertido en alguien cálido, generoso y lleno de propósito. «Señor Rafael», logró decir finalmente. «Laura, no sé cómo agradecerle todo esto. Usted no solo está cambiando la vida de mi familia, sino que está dándome la oportunidad de ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo que nosotros hemos pasado. Esto es más de lo que jamás soñé». Rafael se acercó a Laura y por primera vez en años permitió que alguien viera su vulnerabilidad completa. «Laura», dijo Rafael con la voz llena de emoción, «eres tú quien me está dando el regalo más grande. Me has demostrado que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en las relaciones auténticas que construimos y en el bien que podemos hacer en la vida de otros. Durante años he estado buscando el sentido de mi vida en lugares equivocados, y tú me has enseñado que estaba aquí todo el tiempo esperando a que yo abriera mi corazón y confiara en la bondad de las personas». Los días que siguieron a esta conversación fueron de una transformación completa para ambas familias. Sofía recibió inmediatamente la mejor atención médica disponible y por primera vez en años pudo tener todos los medicamentos que necesitaba sin que su madre tuviera que preocuparse por el costo. La niña, al ver a su madre más tranquila y feliz, también comenzó a sentirse mejor y su salud mejoró notablemente con el tratamiento completo y constante. Miguel, por su parte, no podía creer cuando su madre le contó sobre la beca que Rafael le había ofrecido.
El joven había aceptado su destino de trabajar para ayudar a su familia, pero nunca había dejado de soñar con convertirse en médico algún día. Ahora, no solo podría estudiar en una de las mejores universidades del país, sino que además tendría todos los recursos necesarios para destacar en sus estudios y especializarse en el área que más le apasionaba. Rafael, mientras tanto, experimentaba una alegría y un propósito que no había sentido jamás en toda su vida. Cada mañana se levantaba con una energía renovada, sabiendo que su día tendría un significado más profundo que simplemente hacer más dinero o cerrar más negocios. Trabajar con Laura en el desarrollo de la fundación le había abierto los ojos a un mundo completamente nuevo, un mundo donde su riqueza podía ser una herramienta para cambiar vidas, en lugar de ser simplemente un número en una cuenta bancaria. Laura se adaptó rápidamente a su nuevo rol como administradora de la fundación, demostrando no solo la honestidad que Rafael ya conocía, sino también una inteligencia natural para identificar familias que realmente necesitaban ayuda y para diseñar programas que atacaran las causas profundas de sus problemas, en lugar de solo ofrecer soluciones temporales. Su experiencia personal de haber luchado por mantener a su familia unida y próspera le daba una perspectiva única que Rafael nunca habría podido obtener por sí solo. La primera familia que ayudaron juntos fue la de doña Elena, una mujer viuda de 60 años que había tenido que hacerse cargo de sus 3 nietos después de que su hija muriera en un accidente automovilístico. Elena trabajaba limpiando oficinas por las noches y cuidaba a los niños durante el día, pero a pesar de sus esfuerzos incansables, apenas podía cubrir las necesidades básicas. Cuando Laura y Rafael visitaron su pequeño apartamento, encontraron una situación que les partió el corazón. Los niños hacían sus tareas escolares en el suelo porque no tenían escritorios, dormían en colchones viejos que habían sido donados por la iglesia y Elena había perdido tanto peso por saltarse comidas para asegurar que los niños tuvieran suficiente que hacer, que parecía una versión fantasmal de sí misma. Pero lo que más impresionó a Rafael fue la dignidad con la que Elena recibió su visita. A pesar de las circunstancias difíciles, mantenía su hogar impecablemente limpio. Había enseñado a los niños modales perfectos y valores sólidos, y cuando Laura le explicó que querían ayudarla, su primera preocupación fue asegurarse de que realmente merecía esa ayuda y que había otras familias que quizás la necesitaban más. Esta actitud le recordó a Rafael la misma humildad y nobleza que había visto en Laura, y confirmó su creencia de que las personas verdaderamente buenas se podían reconocer no por lo que tenían, sino por cómo enfrentaban las adversidades. La transformación de la vida de Cossey, Elena y sus nietos fue extraordinaria. La fundación no solo les proporcionó una vivienda más grande y digna, sino que también estableció un fondo educativo para los niños y ayudó a Elena a encontrar un trabajo de día con mejores condiciones y un salario que le permitía vivir con dignidad. Pero el impacto más profundo se vio en los ojos de los niños, que por primera vez en años pudieron soñar con un futuro brillante sin la preocupación constante de no tener suficiente para comer o un lugar seguro donde vivir. Casos como este se multiplicaron mes tras mes. Laura tenía un talento especial para encontrar familias que, como la suya había sido, mantenían su integridad y sus valores a pesar de las dificultades económicas. Había Carlos, un carpintero que había perdido su trabajo después de una lesión en la espalda y que se las arreglaba haciendo pequeñas reparaciones en el vecindario para mantener a su esposa e hijas. Había Rosa,
una madre soltera que trabajaba 2 empleos para mantener a su hijo con necesidades especiales y que nunca se había quejado ni había perdido la esperanza. Había Antonio, un hombre mayor que había perdido sus ahorros de toda la vida en una estafa, pero que seguía ayudando a sus vecinos ancianos con las compras y los quehaceres domésticos a pesar de sus propias dificultades. Cada historia que Laura y don Rafael descubrían les enseñaba algo nuevo sobre la resistencia del espíritu humano y sobre la dignidad que se puede mantener incluso en las circunstancias más difíciles. Rafaelio se dio cuenta de que durante todos los años que había pasado rodeado de personas adineradas, nunca había conocido el tipo de fortaleza y nobleza que estaba encontrando en estas familias que tenían muy poco en términos materiales, pero que eran ricas en valores y en amor. Un día particularmente significativo llegó 6 meses después de que Laura comenzara su trabajo en la fundación. Era un viernes por la tarde, y Rafael había invitado a Laura y a sus hijos a cenar en su casa para celebrar el éxito de los primeros programas de la fundación. Miguel había comenzado sus estudios universitarios con excelentes calificaciones y ya había expresado su deseo de especializarse en pediatría para poder ayudar a niños como su hermana, Sofía. Sofía, por su parte, había mejorado tremendamente de salud y había vuelto a ser la niña alegre y juguetona que había sido antes de que la enfermedad se complicara por la falta de tratamiento adecuado. Durante la cena, mientras observaba a esta familia que se había convertido en mucho más que empleados para él, Rafael reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Su mansión, que antes le había parecido un mausoleo lleno de silencio y soledad, ahora se sentía como un verdadero hogar lleno de risas, conversaciones significativas y amor genuino. Laura había traído no solo honestidad y integridad a su vida, sino también calidez humana y un sentido de propósito que había transformado completamente su existencia. «Laura», dijo Rafael mientras levantaba su copa de vino, «quiero hacer un brindis. Hace 6 meses yo era un hombre rico en dinero, pero pobre en todo lo que realmente importa. Vivía en una prisión de desconfianza que yo mismo había construido, convencido de que todas las personas eran inherentemente egoístas y deshonestas. Tú me demostraste que estaba equivocado, no solo con tus acciones, sino también ayudándome a descubrir que el mundo está lleno de personas extraordinarias como tú. Personas que mantienen su bondad y su integridad sin importar las circunstancias». Laura sintió que se emocionaba al escuchar estas palabras, pero Rafael continuó. «Pero hay algo más importante que quiero decirte. Tú no solo me devolviste la fe en la humanidad, sino que también me enseñaste el verdadero significado de la riqueza. Me mostraste que ser verdaderamente rico significa tener relaciones auténticas, significa usar lo que tenemos para hacer el bien, significa despertar cada día sabiendo que nuestra vida tiene un propósito que va más allá de nosotros mismos. Gracias a ti, he descubierto que la felicidad no se compra, se construye a través de los vínculos que creamos y el impacto positivo que tenemos en la vida de otros». Miguel y Sofía escuchaban estas palabras con los ojos brillantes, comprendiendo que estaban siendo testigos de algo muy especial. Miguel, que había madurado mucho durante estos meses de cambios, se levantó de su silla y se dirigió a Rafael. «Señor Rafael, en nombre de mi familia quiero agradecerle no solo por todo lo que ha hecho por nosotros, sino también por reconocer el valor de mi madre. Nosotros siempre supimos que ella era una persona especial, pero es hermoso ver que alguien más lo reconoce también. Mi madre nos enseñó que la honestidad y la bondad son regalos que podemos dar al mundo sin que nos cuesten nada, pero que valen más que cualquier tesoro». Sofía, a pesar de su corta edad, también quiso expresar sus sentimientos. «Señor Rafael,
Mi mami siempre nos dice que las mejores cosas de la vida no se pueden comprar, como el amor de la familia y la satisfacción de hacer lo correcto. Creo que usted ha descubierto eso también, y eso me hace muy feliz, porque ahora podemos ayudar a otras familias como la nuestra a sentirse mejor. Esa noche, después de que Laura y sus hijos se marcharon, Rafael se quedó solo en su estudio, pero por primera vez en años no se sintió solitario. Abrió el mismo cofre que había usado para probar la honestidad de Laura, pero ahora tenía un significado completamente diferente. Ya no era un instrumento de desconfianza, sino un recordatorio de la lección más importante de su vida. Que la verdadera riqueza no se guarda en cofres, sino que se comparte con otros y se multiplica a través de las acciones bondadosas. Rafael había aprendido que la confianza no se gana a través de pruebas o tests, sino que se construye día a día a través de la consistencia en las acciones y la autenticidad en las relaciones. Laura le había enseñado que hay personas en el mundo que eligen hacer lo correcto no porque alguien las esté viendo, sino porque esa es la esencia de quienes son. Había descubierto que la honestidad no es solo una virtud abstracta, sino una fuerza poderosa que puede transformar vidas y crear conexiones profundas entre las personas. Los meses que siguieron trajeron aún más crecimiento y transformación para todos los involucrados. La fundación se expandió rápidamente, no solo por la generosidad de Rafael, sino también porque su enfoque en ayudar a familias que mantenían su dignidad y sus valores atrajo la atención de otros filántropos y empresarios que querían contribuir a una causa tan noble. Laura se convirtió en una figura reconocida en la comunidad, no solo por su trabajo en la fundación, sino también por su ejemplo de integridad y perseverancia. Miguel destacó en sus estudios universitarios y comenzó a participar en programas de voluntariado médico, inspirado por la generosidad que había recibido y deseoso de devolver esa bondad al mundo. Sofía se convirtió en una niña sana y llena de vida, y a menudo visitaba la fundación para ayudar en actividades con otros niños, mostrando una compasión y una madurez que sorprendían a todos los que la conocían. Rafael, por su parte, descubrió que había encontrado no solo empleados excepcionales, sino una segunda familia. Laura se había convertido en su consejera más confiable, no solo en asuntos de la fundación, sino también en decisiones de vida. Miguel y Sofía lo visitaban regularmente, llenando su casa con la energía y la alegría que había estado ausente durante tantos años. Por primera vez en su vida, Rafael experimentó lo que significaba ser parte de una familia verdadera, unida no por la sangre, sino por el amor, el respeto mutuo y los valores compartidos. El cambio más notable en Rafael no era solo su generosidad aumentada, sino la paz profunda que había encontrado. Ya no necesitaba probar a las personas que conocía, porque había aprendido a reconocer la bondad genuina cuando la veía. Su paranoia y desconfianza habían sido reemplazadas por una sabiduría que le permitía ver lo mejor en las personas mientras mantenía un discernimiento saludable. Había encontrado el equilibrio perfecto entre ser generoso y ser prudente, entre confiar y ser sabio. Una tarde de primavera, exactamente un año después del día en que había dejado el cofre abierto para probar a Laura, Rafael se encontró de nuevo en su estudio, pero esta vez acompañado por ella mientras revisaban los informes de impacto de la fundación. Las cifras eran impresionantes, habían ayudado a más de 200 familias. Habían establecido programas educativos que beneficiaban a miles de niños y habían creado oportunidades de trabajo para cientos de personas. Pero más allá de los números, lo que más emocionaba a Rafael eran las historias como la de Elena, cuyos nietos ahora eran estudiantes destacados que soñaban con convertirse en profesores y ingenieros.
Historias como la de Carlos, quien no solo había recuperado su capacidad de trabajar como carpintero, sino que había abierto su propio taller y ahora empleaba a otros hombres que habían pasado por dificultades similares. Historias como la de Rosa, que había podido dedicar más tiempo a su hijo con necesidades especiales y había visto mejoras increíbles en su desarrollo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le preguntó Rafael a Laura, mientras cerraban los informes del día. Que cada familia que hemos ayudado ahora está ayudando a otras familias. Hemos creado una cadena de bondad que se extiende mucho más allá de lo que jamás imaginé posible. Laura sonrió con esa sonrisa cálida que había sido la primera señal de la bondad especial que Rafael había notado en ella. Eso es porque usted entendió algo muy importante, respondió Laura. La generosidad verdadera no se trata solo de dar dinero o cosas materiales. Se trata de dar esperanza, de creer en las personas, de ayudarlas a ver su propio valor y potencial. Cuando usted me dio una oportunidad, no solo cambió mi vida, sino que me dio la posibilidad de cambiar la vida de otros. Y cada persona que ayudamos ahora tiene esa misma posibilidad. Rafael asintió, comprendiendo completamente la profundidad de esas palabras. Había aprendido que la verdadera riqueza no disminuye cuando se comparte, sino que se multiplica. Cada euro que había invertido en la fundación había regresado a él en forma de satisfacción, propósito, relaciones significativas y una felicidad profunda que nunca había experimentado cuando solo se preocupaba por acumular más dinero. Esa noche, Rafael escribió en su diario personal una práctica que había comenzado después de conocer a Laura, inspirado por su ejemplo de reflexión constante y crecimiento personal. Escribió: «Hoy se cumple un año desde que dejé ese cofre abierto, pensando que era una prueba para Laura. Ahora me doy cuenta de que en realidad era una prueba para mí. Laura me enseñó que la honestidad no necesita ser probada, sino reconocida y valorada. Me enseñó que la confianza no se gana a través del miedo, sino a través del respeto mutuo. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que compartimos con otros y en las relaciones auténticas que construimos en el camino». Rafael continuó escribiendo: «Durante 52 años creí que mi éxito se medía por la cantidad de dinero en mis cuentas bancarias y el número de propiedades que poseía. Laura me enseñó que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que tenemos en la vida de otros, por la capacidad de crear esperanza donde había desesperación, por la habilidad de ver lo mejor en las personas y ayudarlas a ver lo mejor en sí mismas. He aprendido que ser rico no significa tener mucho, sino ser capaz de dar mucho, no solo en términos materiales, sino también en términos emocionales y espirituales». La historia de Rafael y Laura se convirtió en una leyenda en su comunidad, no porque fuera conocida públicamente, sino porque el impacto de su trabajo conjunto se sentía en todas partes. Familias que habían sido ayudadas por la fundación ahora ayudaban a otras familias. Jóvenes que habían recibido becas educativas se convertían en profesionales que dedicaban parte de su tiempo a programas de mentoría. Empresarios que habían escuchado sobre el trabajo de Rafael comenzaron sus propias iniciativas caritativas, inspirados por el modelo de generosidad inteligente que él había desarrollado. Pero quizás el impacto más profundo se vio en Rafael mismo. El hombre que había comenzado esta historia como un millonario solitario y desconfiado, se había transformado en alguien que irradiaba calidez, sabiduría y una alegría genuina. Sus empleados notaron el cambio, sus socios de negocios comentaban sobre su nueva perspectiva, y las personas que conocía por primera vez, inmediatamente se sentían atraídas por la autenticidad y la bondad que ahora emanaba de él. Laura, por su parte,
había florecido en formas que nunca había imaginado posibles. Su trabajo en la fundación no solo le había dado estabilidad económica, sino también un propósito que llenaba su alma. Cada día se levantaba emocionada por las familias que podría ayudar, por los problemas que podría resolver, por las sonrisas que podría crear. Su ejemplo de integridad y perseverancia se había convertido en una fuente de inspiración no solo para las familias que ayudaba, sino también para otros empleados de la fundación y para todas las personas que tenían la suerte de conocerla. Los hijos de Laura también habían experimentado transformaciones extraordinarias, no solo por las oportunidades que ahora tenían disponibles, sino por el ejemplo que veían en su madre cada día. Miguel se había convertido en un joven con una visión clara de su futuro y un compromiso profundo con el servicio a otros. Sofía había desarrollado una sabiduría y una compasión que sorprendían a todos los adultos que interactuaban con ella, y a menudo expresaba su deseo de trabajar algún día en la fundación para ayudar a otras familias como la suya había sido ayudada. En el segundo aniversario de aquel día que había cambiado todo, Rafael organizó una celebración especial, no solo para Laura ni su familia, sino para todas las familias que habían sido impactadas por la fundación. La celebración se llevó a cabo en los jardines de su mansión, que por primera vez en décadas se llenaron de risas de niños, conversaciones animadas de adultos y una energía de comunidad y amor que transformó completamente el ambiente del lugar. Durante su discurso esa tarde, Rafael compartió con todos los asistentes la historia de cómo había conocido a Laura y cómo ella había cambiado no solo su perspectiva sobre las personas, sino su comprensión completa de lo que significaba vivir una vida plena y significativa. Con lágrimas en los ojos, reconoció públicamente que Laura había sido su maestra más importante, no a través de libros o conferencias, sino a través del ejemplo silencioso pero poderoso de vivir cada día con integridad, compasión y un compromiso inquebrantable con hacer lo correcto. Hace 2 años, dijo Rafael ya a la audiencia, yo creía que conocía el valor de todas las cosas. Tenía listas de precios para todo lo que poseía. Sabía exactamente cuánto valía cada inversión en mi portafolio. Podía calcular el costo de cualquier adquisición que quisiera hacer, pero no sabía valorar lo más importante: la honestidad de una persona buena, la lealtad de una familia amorosa, la satisfacción de hacer una diferencia positiva en el mundo. Laura me enseñó que estas son las cosas que realmente no tienen precio, porque su valor es infinito y su impacto dura para siempre. Laura, profundamente emocionada por estas palabras y por ver cómo su decisión de actuar con honestidad ese día había creado ondas de bondad que se extendían mucho más allá de lo que jamás habría imaginado, se acercó al micrófono para responder. «Señor Rafael», dijo con una voz llena de gratitud, pero también de fortaleza, «usted me ha dado mucho más de lo que yo le di a usted. Yo simplemente hice lo que mis padres me enseñaron que era correcto, pero usted tomó esa pequeña acción y la convirtió en algo hermoso que ha tocado cientos de vidas. Usted me enseñó que cuando actuamos con bondad, nunca sabemos qué tipo de milagros podemos crear». La celebración continuó hasta bien entrada la noche, con familias compartiendo sus historias, niños jugando en los jardines que antes habían estado vacíos y silenciosos, y una sensación general de que todos los presentes eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Rafael pasó la noche moviéndose entre los grupos, escuchando historias, abrazando a niños y experimentando un tipo de riqueza que nunca había conocido durante todos sus años de éxito financiero. Cuando finalmente la celebración terminó y Rafael se quedó solo en su mansión, se dio cuenta de que ya no se sentía solo en absoluto.
Su casa estaba llena de recuerdos hermosos, su corazón estaba lleno de amor y propósito, y su mente estaba llena de planes para continuar expandiendo el impacto positivo de la fundación. Había aprendido que la soledad no se cura acumulando posesiones, sino construyendo conexiones genuinas con personas que comparten nuestros valores y nuestros sueños. El cofre que una vez había usado para probar la honestidad de Laura ahora contenía algo muy diferente: cartas de agradecimiento de las familias que habían sido ayudadas, fotos de graduaciones y celebraciones, dibujos hechos por niños que habían encontrado esperanza a través del trabajo de la fundación, y pequeños recordatorios de todos los momentos hermosos que habían resultado de esa decisión inicial de confiar en la bondad de una persona extraordinaria. Rafael había aprendido la lección más importante de su vida, que la verdadera seguridad no viene de acumular riquezas materiales, sino de construir una red de relaciones basadas en el amor, el respeto y la confianza mutua. Había descubierto que cuando damos libremente de nosotros mismos, recibimos mucho más de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y más importante aún, había aprendido que cada persona tiene el potencial de cambiar no solo su propia vida, sino también las vidas de innumerables otros, simplemente eligiendo actuar con integridad y bondad en cada momento, especialmente en aquellos momentos cuando nadie está viendo. La historia de Rafael y Laura es un testimonio del poder transformador de la honestidad, la generosidad y la fe en la bondad fundamental del ser humano. Es una historia que nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en números en una cuenta bancaria, sino en el impacto positivo que tenemos en las vidas de otros y en la paz profunda que viene de vivir de acuerdo con nuestros valores más altos. Es una historia que nos enseña que todos tenemos la capacidad de cambiar el mundo, una acción bondadosa a la vez, y que cuando elegimos ver lo mejor en otros, a menudo ayudamos a que eso mejor se manifieste de maneras que nunca habríamos imaginado posibles.